Muy buenas amigos, estoy aquí nuevamente compartiendo con ustedes y esta vez pues tengo a un hombre aquí a mi lado y ustedes dirán, ¿y ese con el que está Leonor quién es? Pues es nada menos y nada más que David Blázquez. Y bueno, tengo un hombre que nos va a hablar, chicas, sobre cositas y bueno, chicos también que nos ven, sobre terapias y muchas cositas que se están haciendo ahora, que se están llevando y que seguramente muchas de ustedes lo han probado ya, que son estas terapias complementarias, ¿no? Como el shiatsu, como el kobido, como... ¿qué otra cosa, David? Como el masaje tailandés. Como el masaje tailandés. Y bueno, pues nada, David, lo primero saludarte, gracias por permitirme estar aquí en tu lugar, en tu espacio de trabajo. Tiene unas manos maravillosas, chicas, y bueno, encantada, David. Muchas gracias a ti, Leonor, por esta oportunidad. Y bueno, como bien dices, soy terapeuta de distintas disciplinas orientales, entre ellas el shiatsu, el kobido, que es el masaje facial japonés, el masaje tailandés y el masaje yoga thai principalmente. El yoga thai, escuchen. Dentro de un ratito ya nos va a hablar de eso, de cada una de las terapias, nos va a decir un poco de qué se tratan. De entrada, David, bueno, yo quiero que contemos un poco tu historia, para que las chicas y los chicos que nos están viendo pues sepan de dónde vienes, ¿no? Porque me encanta que tienes una experiencia que se está viendo cada vez más en personas que han pasado de un trabajo de oficina, de un trabajo con un sueldo a fin de mes fijo, de una estabilidad bastante buena, económica, ¿no? Y que pues llegó un momento en tu vida en que eso cambió y de ser una persona que trabajaba en banca, que trabajaba también haciendo auditorías, pues dijiste, pues llegó el momento de seguir a mi corazón y de hacer lo que en realidad quiero hacer. Cuéntame cómo fue eso, qué fue lo que pasó. Bueno, realmente todo parte desde mi deseo de ayudar desde el principio. Uh-huh. Es decir, siempre he tenido un conflicto interno con la ayuda de los demás y siempre he intentado encaminar mi vida profesional y personal hacia ese tema, ¿no? Entonces, realmente cuando yo empecé a trabajar en temas como economista o como auditor, siempre había como un vacío existencial. Uh-huh. Es cierto que yo sentía que ayudaba, pero no ayudaba realmente a la gente. Es decir, en mí siempre estaba ese deseo de pertenecer o a una ONG o en un aspecto de asistencia a cualquier otra persona, ¿no? En el que te pudiera ayudar de verdad. Entonces ese conflicto realmente surge de antes. Lo que pasa que quizá cuando yo empecé en económicas no tenía la madurez suficiente como para tomar la determinación de dedicarme a lo que era mi pasión. Entonces, con los años y a través después de una catarsis, fue cuando yo me di cuenta de que ya había invertido demasiado tiempo en el mundo económico, en la banca, y que era el momento perfecto para dedicarme a las terapias. Bien, hablas de una catarsis. Las mujeres, no sé, somos o nos tenemos puesta, ¿no?, la etiqueta de que somos muy sensibles y de que como que vivimos más esos altibajos, ¿no? Y que estamos muy pendientes de esa intuición. A mí me llama mucho la atención tu caso, ¿no? Porque eres un hombre y eres un hombre bastante sensible y que, como tú bien dices, pasaste por una catarsis. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, realmente tuve una catarsis personal. Uh-huh. Que me llevó a replantearme ciertos aspectos de mi vida y fue en un viaje con dos amigas en el que me di cuenta de que yo tenía que cambiar algo en el aspecto profesional, ya que en la vida personal me había permitido darme cuenta o dar un giro a toda mi vida, me faltaba, digamos, la pata profesional. Entonces me di cuenta de que todo lo que yo pudiera realizar solo podía realizar en una oficina y que era inaceptable para lo que yo quería ser. Entonces fue cuando decidí retomar el mundo de los masajes y poder dedicarme pues a mi verdadera pasión, pues que son las personas y las terapias. Bien, empezaste por shiatsu. Eso es. ¿Por qué shiatsu? Pues empecé en shiatsu porque
allá por el año 98 yo estaba haciendo tai chi, hacía qigong, y dentro de esas clases había una pequeña parcelita que reservábamos para shiatsu. Y allí además conocí a la que posteriormente fue mi mujer, ¿no? Y a través del shiatsu me di cuenta de que conectaba con las personas. A las personas las tocabas, las presionabas con los dedos y podías sentir realmente cuál era el bloqueo que tenía esa persona. Entonces era una manera de conectar y de poder ayudar a esas personas. Allá por el año 2004 empecé a formarme como terapeuta, pero con el trabajo de auditor era prácticamente imposible sacar el tiempo suficiente o el tiempo que se merecía las terapias, con lo cual tuve que cortarlo y posponerlo, y ya fue en el año 2012 cuando decidí dar el paso definitivo para dedicarme a las terapias, empezando por eso que había dejado a medias, ¿no? Que era el shiatsu. Que era el shiatsu. Eso es. Muy interesante. Gracias. Bien, bien. Bueno, en esto de las terapias, indagando tu página web, que la podemos de hecho ofrecer para que las personas que están mirando el vídeo vayan allí y te busquen, David, es el Centro Terapias Sasuke. Sasuke. Terapias Sasuke. ¿Cómo lo encontramos exactamente? Si lo metemos por Google, así, Terapias Sasuke. Está en una plataforma Wix. Ajá. Sería terapiasasuke.wixsite.terapiasasuke.com. Bien, de todas formas les voy a dejar el link ahí para que ustedes puedan pasarse, ¿vale? Bien, dentro de estas terapias que tú ofreces está el COVID, ¿no? Que yo no sabía qué era hasta que ha llegado David a mi vida. A ver, cuéntanos un poco aquí a las personas que están escuchando hoy por primera vez qué es el COVID. Bueno, el COVID también es conocido como el masaje facial japonés. Y es una terapia de estética que nació en Japón en la época de los samuráis y que se aplicaba a los samuráis porque se pensaba que les daba vitalidad después de las batallas. Lo que pasa es que las emperatrices japonesas vieron el efecto que tenía en la piel y digamos que lo importaron para la corte japonesa. Entonces realmente es un masaje estético que lo que produce es un lifting facial. Es decir, en una primera fase se hace un drenaje linfático en el que eliminas las toxinas y las células muertas de la piel, y en una segunda fase haces una reactivación de tal manera que produces colágeno, elastina y bueno, realizas el lifting del que te estoy comentando. Es lo que se llama el antiguo camino de la belleza. Ah, mira qué bien. Y además de ser bastante efectivo desde el punto de vista estético, pues desde el punto de vista terapéutico es bastante bueno para caso de migrañas o en caso de bruxismo, porque trabaja muchísimo con dígito-presión, bueno, toda la zona del ATM, el hueso cigomático, cuello y cara, principalmente. Pues ya saben, tienen allí una buena terapia, así que a buscar y a pinchar ahí en el link de David para que tengan cita. Bueno, David, dentro de estas terapias que estás haciendo, hablamos también del masaje tailandés y del yoga thai, que algo tiene que ver, ¿no? Algo tiene que ver. A ver, cuéntanos. Bueno, el masaje tailandés viene del masaje ayurvédico, principalmente, y de la medicina china, y fue exportado por budistas a Tailandia, aunque no hay registros realmente escritos sobre el masaje. Fue exportado por orden de Buda, ¿no? Es un masaje que se basa principalmente en presiones con distintas partes del cuerpo, principalmente presión palmar, presión con el antebrazo, presión con la rodilla, presiones con los pies, y combinado con una serie de estiramientos. Lo que se intenta es aumentar la vitalidad del cuerpo, que está, digamos, marcado por unas líneas que se llaman líneas Zen en el masaje tailandés, que se asocian a los meridianos en la medicina china. Y sí que tiene mucha relación con el yoga thai. De hecho, el masaje tailandés se conoce como el yoga pasivo. Y el masaje yoga thai es el masaje tailandés con menos presiones,
más estiramientos y realmente se convierte en un baile fluido donde terapeuta y paciente se fusionan. Es un baile meditativo donde hay una fusión entre terapeuta y paciente y se consigue una profunda relajación buscando las asanas de yoga. Genial, o sea, pero entonces es como individual, ¿no? No se puede hacer en grupo. El masaje yoga thai es individual, no tiene nada que ver con una clase de yoga. Lo que pasa es como una clase de yoga recibida de forma pasiva por un facilitador o un terapeuta. Vale, perfecto. Bueno, pues mira, eso está muy bien. Las personas que tienen también algún tipo de problema físico, ¿no? Y que les cuesta el tema del ejercicio, el yoga thai recomendado, ¿no? Por supuesto, el yoga thai es como el yoga, es decir, no tiene juicio. Nada. No tiene juicio. Entonces se realizan los ejercicios hasta donde el paciente pueda realizarlos. Pero se consigue una profunda relajación y según me dicen mis pacientes, lo que consiguen es aumentar aproximadamente 2 a 3 centímetros después de una sesión. Mira. El profundo estiramiento. Qué bien, qué bueno. Bueno, pues nada, David, yo no sé si tú como terapeuta, dentro de esta experiencia que tú tienes con las personas que te han venido, nos puedes comentar un poco cuáles son esos problemas, ¿no? que suele tener la gente que te viene hoy en día. ¿Qué es lo que más nos está pasando a las personas que estamos allí en el ruido de la sociedad? ¿Qué es lo que más nos afecta? ¿La espalda, las cervicales, las lumbares? ¿Qué es lo que tú más notas? Pues principalmente todo lo que está alrededor de la columna. Me refiero principalmente a lumbares y me refiero principalmente a cervicales. Pero cada persona es un mundo, porque además lo bonito de la medicina china es que se vuelve a lo que antes la medicina occidental entendía, es decir, no existen patologías, existen personas. Y cada persona, al final, puede tener una serie de patologías, una serie de síntomas que producen una patología, pero siempre entendiendo a la persona como una unidad integral. En eso se basa principalmente la medicina china. Las emociones, los miedos, producen una serie de síntomas en el cuerpo, como pueden ser lumbalgias, como pueden ser ciáticas, la tristeza produce asma, es decir, hay una serie de emociones que al final cada uno los va somatizando. Y eso es lo que realmente nos vamos encontrando. Cada persona es un mundo y cada persona puede tener incluso algunas patologías como síntomas que estén alrededor de la propia patología en sí que estés tratando. Bien. Y entonces nosotros con estas terapias podemos un poco desbloquear eso y sanar. Efectivamente. Estas terapias lo que permiten es el reequilibrio. Okay. Es decir, tanto el shiatsu, que es una terapia que mediante presiones digitales principalmente, pero también palmares, lo que producen es un reequilibrio vital en el cuerpo y en la mente de las personas, como el masaje tailandés, que sigue prácticamente los mismos principios como el yoga thai, lo que buscan es el reequilibrio vital de la persona. Bien, eso está muy interesante. Y eso se compagina con alguna otra cosita, porque he visto también que tienes acupuntura, haces acupuntura. ¿Se pueden combinar las terapias con la acupuntura o...? El shiatsu es una terapia manual japonesa que se basa en los mismos principios en los que se basa la acupuntura. Es decir, todo viene de la medicina tradicional china. Entonces, yo cuando estoy presionando en ciertos puntos con los dedos, es la misma presión, es diferente, pero es lo mismo que si estuviera insertando una aguja. El efecto debería ser el mismo. Es una acupuntura intradérmica. Son agujas muy pequeñas, de 3 milímetros, que se quedan insertadas en la piel y que tienen un pequeño cabezal pues, para que evidentemente no se introduzcan. ¿Vale? Entonces hacen el efecto que haría un dedo durante a lo mejor una semana, 3 días, dependiendo del tiempo que tengas insertada la aguja.
Bien. Y ahora estoy haciendo una incursión en la craniopuntura, ya con agujas Bueno, tradicionales. tú que eres un especialista en estos temas y que te gusta mucho el tema de la medicina oriental, cuéntanos un poco así resumido, ¿no? ¿En qué se basa más la medicina oriental? ¿Cuál sería la diferencia con la medicina occidental? Más que establecer diferencias entre la medicina occidental y la oriental, para mí lo importante, y que cada medicina tiene su espacio, son absolutamente complementarias, para mí lo importante es que la medicina oriental entiende al individuo como una unidad, es decir, no busca, si tú tienes un problema en el hígado, no vamos a ver cuál es tu problema en el hígado, vamos a buscar el origen del problema, que te está produciendo un bloqueo en el hígado. Entonces, la medicina china realmente lo que busca es el origen de la enfermedad, porque muchas veces tú tienes un síntoma en una parte del cuerpo, pero realmente el origen de ese síntoma está en otra parte. Por eso es tan importante estudiar como una unidad integrada a la persona. Ya. Entonces, por eso lo de los puntos. Por eso lo de los puntos. Cada punto, evidentemente, trabaja una serie de patologías, pero luego hay que combinarlos para que produzca una serie de desbloqueos. Pero bueno, yo siempre explico lo del hilo de teléfono antiguo, ¿no? Cuando teníamos el teléfono antiguo y el cordón que se enrollaba, tú puedes ir directamente a donde está el nudo, ¿no? Y puedes tirarte horas, incluso días con el nudo. Pero si realmente no coges el teléfono y lo sueltas, el nudo no se desanuda. Ya. Y la medicina china funciona igual. Lo que tienes que hacer es desanudar en el origen y no ir solo al nudo específico. Muy interesante. Bien, ¿y tú crees que se puedan complementar? Porque, sabes, hay muchas personas que siguen la medicina occidental y que, bueno, que sin sus pastillitas y tal no están bien, porque ya la mente les lleva a ello, ¿no? Pero si lo complementan con alguna de las terapias que tú manejas, por ejemplo, eso daría un resultado mucho más rápido para esa persona que está tomando una medicación X. Por supuesto. Lo que está claro es que la medicina occidental y la medicina oriental son absolutamente complementarias. Ah, ok. Y no son exclusivas, ni la una ni la otra. Perfecto. Bien, bien, pues mira, es algo que teníamos ahí rondándonos en la cabeza, ¿verdad? Ay, David, pues nada, mira, me encanta, de verdad. Yo estos temas de la medicina oriental, pues creo que los he tocado en diferentes puntos de mi vida, cuando he estado peor en X circunstancia, por brotes de fibro o por lo que sea, y la verdad es que a mí me han ayudado mucho. Por eso estoy hoy aquí con David y presentándonos a vosotros, porque yo sé que funciona, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que todavía tiene cierta resistencia y bueno, algún tabú y bueno, prefieren tomarse sus pastillitas y eso pues es respetable, pero yo creo que hay una sabiduría milenaria, ¿no? Detrás de todo este tipo de terapias que han funcionado y que de hecho, bueno, como tú bien dices, ver al ser humano como un todo, creo para mí, ¿no? Que da mejores resultados y a más largo plazo, porque es buscar el origen, no es tapar con una curita lo que está ocurriendo y que luego dentro de unos años explote por otro lado. Yo creo que es importante, sobre todo, dar la oportunidad a la gente que tenga la posibilidad de elegir qué opción desea. Es decir, la medicina occidental, por supuesto, que es muy válida, y la medicina oriental es milenaria. Estamos hablando de una medicina que tiene miles de años. Entonces, tiene que tener su lugar, porque hay gente que la demanda y hay gente que le funciona muy bien. Sí, así es.
Bueno amigos, pues nada, nosotros nos vamos a ir despidiendo ya. Agradecerte, David, pues el que hayas podido aclararnos ciertas dudas y el que nos traigas también información de estas terapias que se están manejando muchísimo y que, bueno, por alguna razón no nos llega toda la información que quisiéramos. No surge, y bueno, tenerla de un experto, un especialista como tú en Shiatsu, COVID y todo esto, yo creo que ya más de uno se va a poner a buscar cositas por internet allí. 20 años de experiencia, pues lo que trae el tener a David hoy aquí con ustedes dando la información de primera mano. Así que muchísimas gracias David por haberme abierto aquí tu espacio y gracias a ustedes por verlo. Muchísimas gracias a ti, Leonor, y bueno, este espacio, más que ser el mío, es un espacio para todos, ¿no? Es un espacio compartido. Bueno, gracias por compartir tu espacio con nosotros y gracias a ustedes por estar allí. Un besito, se les quiere mucho y recuerden, a vivir la vida que son 2 días.